Titulares. Por tercera vez se reactiva denuncia contra presidente Noboa. Un segmento de los transportistas logra acuerdo con el gobierno. Policía se fortalece en la lucha contra la explotación sexual infantil. Manuel Enrique Cabrera es el nuevo juez del caso Metástasis. Sicarios asesinan a un trabajador del puerto en Esmeraldas. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Oro Mar. Qué gusto saludarlos, compañeros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está, Willy? Hola, mi querida Katy. Buenos días, Willy. Amigos televidentes, un gusto saludarlos. Don Willy, ¿cómo está? Buenos días. ¿hay o no hay paralización de los motores, como dijeron los transportistas? Parece que han llegado a un acuerdo, ¿no? Sí, hay un acuerdo, pero creo que el acuerdo es por el tema del subsidio al combustible. Pero los transportistas están reclamando es el tema de la seguridad, que no se les da la garantía. Parece que no ha habido un acuerdo todavía con el gobierno, aunque ya supuestamente también ha llegado un acuerdo ahí porque una de las medidas es que van a hacer más operaciones militares y operativos policiales en las vías de estas provincias donde están siendo afectados los transportistas. Entonces, vamos a ver qué pasa en estos días, porque ayer el señor dirigente Abel Gómez de los transportistas dijo que no era paro, que no es paro nacional, ojo. Pero igual van a parar los vehículos. Que es una medida de, ¿cómo se llama esto? La resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia. Oiga, mi querido don Willy y apagar Katy, los motores. pero yo sí creo que esta es una especie de medida más bien política. En estos momentos en el que el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos para combatir a las mafias delincuenciales, que aparezcan, diga, queremos y exigimos que haya mayor seguridad. Pero también los transportistas también tienen que hacer o cumplir sus responsabilidades. También hay momentos de inseguridad con la transportación, cuando van con llantas lisas, cuando llevan exceso de pasajeros, cuando van exceso de velocidad y se han cometido muertes lamentables. Pero ya en la ese es otro tema, en el tema del tránsito. Pero sí, en el pero tema en el tema delincuencial, de verdad que están sí, azotando. pero también es tema de seguridad que tienen que asumir sus responsabilidades. Sí, eso indudablemente, pero en el tema de la delincuencia no solamente a los transportistas les preocupa, nos preocupa como ciudadanos, porque usted va... Están combatiendo, don Willy, están combatiendo. Yo porque si me subo a un bus, usted, Pedrito, porque anda en su carro, tiene su chofer y lo lleva para todos lados, con guardaespaldas y todo. Uno tiene que subirse a un bus y va peligrando. Para usted, Willy, que anda en bus, y para quienes también anden en bus, bueno, estar pendientes porque se alertan 2 días de apagar los motores y no habrá servicio para que la gente pueda hacer transportación pública. Es lo que se espera y estaremos atentos de lo que ocurre y aquí estaremos informándoles de primera mano. ¿Les parece que iniciamos ya con la información? Por favor, adelante. Bien, vamos a iniciar, amigos televidentes. Les contamos ahora que Manuel Enrique Cabrera, conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, deberá continuar con el proceso contra Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, y otros vinculados en el caso de delincuencia organizada denominado Metástasis. El presidente encargado de la Corte, José Swing, notificó al magistrado de esta decisión tras un sorteo realizado el 26 de junio pasado. Lo anterior responde a que el 28 de junio el juez Felipe Córdoba se excusó de continuar con la causa por conductas hostiles de Terán y Daniel Salcedo. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, se refirió a los cambios del orden del día solicitados por los legisladores de la bancada de gobierno para la creación de una comisión que fiscalice las declaraciones del expresidente de la República, Rafael Correa. 3 cambios del orden del día presentados. Aquí están las certificaciones del día 1 de julio, certificación firmada por el secretario general. Aquí están los documentos. Del 4 de julio, certificación firmada por el secretario general. Del 8 de julio, certificación firmada por el secretario general, en donde establece que la ley orgánica de la función legislativa, específicamente en los artículos 20, numeral 11 y 9, numeral 19, 24 y 129 de la ley orgánica de la función legislativa, determina que lo que han pedido no cumple con lo dispuesto en la norma parlamentaria. La Asamblea solo puede fiscalizar, y esto usted lo sabe y quiero que lo sepan todos los que nos están escuchando, a los funcionarios
que están en funciones y a los exfuncionarios hasta un año después que son sujetos a control político. Lo que pasa es que el gobierno está acostumbrado a ir a atropellar y quieren atropellar con este tipo de cosas, como lo quisieron hacer con la Procuraduría General del Estado, queriendo ser candidatos sin pedir licencia. Este atropello la Asamblea no lo va a permitir porque es ilegal. Y seguimos hablando del titular de la Asamblea porque sus declaraciones sobre el primer mandatario ya generaron reacciones en el Legislativo. Revisemos. Luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, y el titular del Legislativo, Henry Kronfle, tuvieron un cruce de palabras, este martes en el Legislativo los asambleístas no perdieron la oportunidad para dar su punto de vista frente a las pugnas y al cruce de acusaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Jorge Peñafiel, de los registros de Construye, dijo que ambos poderes del Estado deben ponerse de acuerdo, no impedirse su trabajo de fiscalización y no tener debilidad en una agenda de impunidad, pues el país necesita resultados. Llevar a cabo una agenda común de país, y eso pasa necesariamente por ponerse de acuerdo. En lo que estén cerca, llegar a los acuerdos, y en lo que estén lejos, entender que no va a haber acuerdo. De esa manera va a haber una posible agenda común para que los dos poderes del Estado puedan manejarlo. El legislador Adrián Castro, de la bancada de ADN, en cambio está convencido que ciertos colegas sí son los enemigos y dan muestras que están en una agenda desviada. Refirió que todo lo que está ocurriendo está relacionado con el interés electoral de la oposición. Entonces, no es que la asamblea, son 5 asambleístas que realmente en este momento dan muestras de que están en una agenda totalmente desviada. Yo diría, se ha degenerado totalmente el objetivo que tienen los colegas asambleístas. Pedro Velasco, del correísmo, de su parte, abogó porque en la asamblea debe haber menos exhortos y más leyes. Yo pienso que estamos en un año electoral, pero más allá de las premoniciones o de los cálculos electorales debe primar el bienestar del Ecuador. Si es un tema político, dejemos que llegue cuando sea convocado directamente ya el proceso de elecciones, cuando sea el periodo electoral, que es en enero, tiene que hacerse campaña política, pero no adelantemos 6 meses antes de ninguno de los dos sectores, porque así se nos va a mantener lamentablemente. La asambleísta Valentina Centeno, del oficialismo, aseguró que el gobierno se sentará a dialogar cuando el legislativo termine los ataques, las desvinculaciones de personal y la persecución a la jefa de bloque. Estoy siendo procesada ante una sanción por supuestamente desprestigiar el honor de la Asamblea Nacional y hacer mal uso de las instalaciones de la Asamblea, por la única razón de decir la verdad. Decir la verdad, que los números 2, los líderes de los partidos políticos tradicionales, se encuentran cumpliendo una sentencia, sancionados en La Roca. Por decir la verdad, me encuentro ahora cursando un proceso de sanción ante el CAL que puede generar 30 días de desvinculación o de suspensión. Al final la mayoría coincidió ya en un tono más conciliador que debe primar la verdad. Así el diálogo con el pasar de las horas va a fluir, siendo el país el único beneficiado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y por su parte, el Ejecutivo denunció que Henry Kronfle cambió a los secretarios y prosecretarios de las comisiones presididas por el oficialismo. En respuesta, el gobierno removió al jefe de la escolta legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, en declaraciones a través de un medio radial denunció que el gobierno de Daniel Noboa removió al jefe de la escolta legislativa, Francisco Zumárraga. Esto luego de que el viceministro Esteban Torres también denunció que Henry Kronfle cambió a los secretarios y prosecretarios de las comisiones, que son presididas por asambleístas de Acuerdo Democrático Nacional ADN, es decir, del oficialismo. Sobre tal remoción, el titular de la legislatura defendió que es facultad del titular de la Asamblea nombrar a los secretarios y prosecretarios, según el artículo 12, numeral 15, de la Ley de la Función Legislativa. En este sentido, Kronfle presentó al coronel Hernán Patricio Uzcategui como nuevo jefe de la escolta legislativa. Por otro lado, sobre el resto de declaraciones del jefe de Estado, el presidente del Parlamento insistió textualmente en que no podemos permitir que se mienta descaradamente por una situación electoral y que se trate de desacreditar el trabajo de la Asamblea.
Finalmente dijo estar dispuesto al diálogo con el Ejecutivo en el marco de la pugna entre ambas funciones del Estado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La pelea entre el Ejecutivo y Legislativo se pone cada vez más candente en el país. De la confrontación verbal o los dimes y diretes pasó a la acción. Y todo esto transcurre cuando se busca desesperadamente combatir a las mafias narcodelictivas, en vez de que se unan estos dos poderes del Estado para hacer fuerza común ante una guerra que no es tan fácil de vencer. Prefieren desgastarse en una pugna que no prioriza al país, sino a sus intereses políticos. Seguramente la papeleta presidencial les espera. Mientras que el gobierno le quitó a la Asamblea Nacional al jefe de la escolta legislativa, el presidente Henry Kronfle le cambió al secretario y prosecretario de la Comisión de Desarrollo Económico que preside la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno. Peleas infructuosas y estériles. Este es el ejemplo que nos dan los políticos en plena guerra interna, por el amor de Dios. Además de que nos debilita, nos llenan de desesperanza a los ecuatorianos. ¿Qué vendrá más adelante, en época preelectoral, a la que aún le faltan 7 meses para la elección presidencial? Les recuerdo a los señores Noboa y Kronfle que tanto la Asamblea Nacional anterior como el presidente Guillermo Lasso terminaron desprestigiados y con un rechazo total del pueblo ecuatoriano. Cuidado y corren por la misma suerte. Recuerden que faltan 7 meses y cualquier cosa puede pasar. Actualidad nacional. Por tercera ocasión fue reactivada una denuncia presentada contra el presidente Daniel Noboa por presuntas infracciones a la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, aceptó el recurso de apelación interpuesto por el denunciante Marlon Pasquel, quien acusa al Ejecutivo de haber hecho campaña anticipada y en funciones, intromisión de funciones y uso de recursos públicos en la consulta popular del 21 de abril pasado. La causa ingresó originalmente el 24 de mayo y ha sido archivada en 2 ocasiones. Y los transportistas anunciaron un paro para el 16 y 17 de julio, paro de sus motores. El dirigente Abel Gómez consideró que las mesas de diálogo con el gobierno no están garantizando los objetivos del sector. Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, anunció la mañana de este martes que el sector paralizará el servicio el próximo 16 y 17 de julio debido a la falta de respuesta del gobierno ante las denuncias de inseguridad en las carreteras. Yo creo, compañeros, que en honor, señor presidente, en honor a las vidas caídas, a las personas que han muerto, que han fallecido, sean usuarios, sean transportistas, sean choferes profesionales, hay que guardarles un luto, hay que apagar los motores. No se puede seguir trabajando en estas condiciones. Y eso es lo que FENACOTIP hoy por hoy ha decidido. A criterio de Gómez, las mesas de diálogo convocadas por el gobierno de Daniel Noboa no están garantizando las peticiones del sector del transporte, que día a día es víctima de la delincuencia en las carreteras, ya sean con asesinatos, extorsiones, secuestros o asaltos. El dirigente Abel Gómez reiteró que los transportistas no pueden seguir laborando sin las condiciones de seguridad que debe garantizar el Estado, pues esto también ha perjudicado a sus ingresos económicos, ya que menos gente quiere viajar. Mientras estamos en la mesa diciendo cuáles son nuestros problemas, nuestra gente está muriendo en las noches. Nuestra gente está siendo perseguida, interceptada y lógicamente las valijas a un lado, los usuarios asaltados, las unidades destrozadas y más allá, señores, hasta las vidas se pierden. Gómez añadió que desde el gobierno de Lenín Moreno, donde se incrementó por primera vez los combustibles, no ha existido ningún cambio en favor del transporte. Al final el dirigente preguntó al régimen dónde está el dinero recaudado producto del incremento del precio del diésel.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este 9 de julio el gobierno se reunió con los representantes de gremios del transporte para revertir el paro nacional previsto para este 16 y 17 de julio del 2024, paro de los motores. Los transportistas demandan soluciones ante la eliminación de los subsidios a las gasolinas y el aumento de la inseguridad en las carreteras del país. Tras las conversaciones, el gobierno planteó la creación de una mesa técnica de seguridad que se reunirá todos los lunes para evaluar los avances. Además, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, dijo que uno de los primeros acuerdos alcanzados con los transportistas es el incremento de operativos policiales y militares en 3 vías: Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y también Los Ríos. También incluye el Empalme y Mocacha. El viceministro agregó que en esta mesa participaron todos los actores del transporte y también calificó como progresivo el anuncio de una sola organización. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, que llamó al paro. Y tras el anuncio del paro por parte de los transportistas en Santo Domingo, la medida aún no se resuelve. Sin embargo, los usuarios ya muestran preocupación. Viajan en calidad de pasajeros en algunos casos, en otros irrumpen en las vías, mientras los conductores se dirigen hacia sus diferentes destinos. Esta es la situación que mantiene en zozobra a los transportistas a escala nacional y por la escalada de inseguridades que anuncian que apagarán sus motores este 16 y 17 de julio. Aunque en Santo Domingo esta medida aún no se define, los conductores mencionan que de hacerse efectiva, se unirán para exigir al gobierno nacional las garantías necesarias en cuanto a seguridad. Nosotros cada día más estamos sufriendo los delincuencia en la vía, por lo que nos asaltan en Quito, en la vía Santo Domingo, nos asaltan a cada rato. Si es que es por la seguridad, sí. Para los usuarios, este anuncio desde ya genera preocupación, pues alegan que se verían afectados con esta medida. Sin embargo, otros consideran que es una forma de presionar al gobierno. Sería muy complicado porque muchos viajamos todos los días y separaría muchos trabajos, labores que hay en el media hora. ¿Desde dónde viene usted? Voy más bien, sí, voy al Cantón El Empalme. Que está bien porque ahí ya ponen más atención las personas las autoridades principalmente, porque hay mucho peligro. Se prevé que en Santo Domingo el gremio de transporte interprovincial se reúna para definir su participación en la actividad. Crisis de seguridad. Son las 7 de la mañana, 18 minutos y atención porque un macabro hallazgo, el cuerpo descuartizado justamente de un hombre, fue encontrado en 8 fundas plásticas. Esto en la cooperativa Valerio Estacio en la ciudad de Guayaquil. Los restos de la víctima, cuya identidad se desconocen, fueron lanzados por un barranco. Según los testigos, los sujetos que iban a bordo de 2 tricimotos llegaron hasta este sector y ahí arrojaron estas fundas. Son 8 fundas en total. Una de las piezas humanas, concretamente la cabeza, estaba envuelta en una media color negro. Este hecho ocurrió a 3 cuadras de distancia, donde los sicarios emboscaron y mataron a un policía en la Nueva Prosperina. Recordemos que esto ocurrió durante el fin de semana. Ahí está entonces este hecho lamentable, donde la Policía Nacional llegó para verificar. Encontraron en estos 8 sacos las partes del cuerpo de un hombre ya totalmente mutiladas. 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19, y como Luis Manuel Martínez, de 40 años de edad, fue identificada la víctima de un asesinato al estilo sicariato registrado este último martes en el barrio Bella Vista, al norte de la urbe de Esmeralda. Atención, sí, esto ocurrió en Esmeraldas. Información de los testigos indican que Martínez fue interceptado por 2 sujetos que iban a bordo de una motocicleta, quienes le propinaron al menos 5 disparos que acabaron con la vida de esta persona. La Policía Nacional dio a conocer que la víctima trabajaba en el puerto marítimo de Esmeraldas y registra 2 antecedentes penales. En el año 2005, detenido por homicidio, y en el año 2007 por asesinato. Martínez es el segundo trabajador del puerto que es asesinado en
4 días allí en Esmeraldas. Ahí está el dato. La Policía Nacional también ya está investigando esta muerte violenta. Y hablando de muertes violentas, Manta tenía 33 días sin hechos violentos, pero ayer fueron baleados 2 hombres, sí, atacados a tiros, pese que hay la presencia de policías y militares en las calles, está el bloque de seguridad, está la comandancia general, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional en Manta. Ayer se registró un muerto y un herido, veamos. Ocurrió en los límites de los barrios del Progreso y Amazonas, de la parroquia Eloy Alfaro en Manta, provincia de Manabí. 2 hombres fueron baleados cuando se movilizaban en un vehículo. Uno de ellos fallecido y el otro herido. Automáticamente las unidades del Eje Preventivo, Investigativo e Inteligencia procedieron a realizar los operativos en todo el contorno del circuito Cuba para tratar de observar a los posibles causantes de dicho hecho violento. Las primeras investigaciones por los testigos nos indican que es un vehículo que participó un color gris, el mismo que una vez causado el hecho violento procedió a darse a la fuga del sector. En el lugar de los hechos se encontraron aproximadamente 25 indicios balísticos. 2 víctimas, una vez analizado el sistema CIMNE de policía, se observa que tienen antecedentes penales, tanto el fallecido como la persona que se encuentra en el hospital. ¿Por qué delitos? Tentativa de robo, asesinato y otros delitos más. Tienen impactos de bala, se está determinando eso a través de los médicos, pero en todo caso sí está en pronóstico grave. ¿Serían familiares? Sería primo de la víctima, son primos, sí. Este crimen ocurre 33 días después de que no se registraran muertes violentas en la ciudad Puerto y con la presencia del bloque de seguridad en las calles desde el pasado 3 de junio de 2024. Manabí es una de las 7 provincias que se encuentra con estado de excepción. Mirly Macías, Noticias Oromar. Atención, mientras tanto, el derecho a la violabilidad está suspendido justamente en los territorios donde se aplica el estado de excepción. Esto facilita a que policías y militares realicen allanamientos sin órdenes judiciales. Veamos la siguiente nota. Tan solo en Manabí se han realizado 223 allanamientos durante el último mes. Esto ha permitido, entre otras cosas, la captura de objetivos de alto valor. Pero esas aprehensiones no solo se han ejecutado en Manabí. Como es, por ejemplo, la captura de 23 miembros de una célula terrorista de los Lobos que operaba en el cantón Ponce Enríquez y la captura de 2 integrantes del grupo terrorista Los Lagartos en la isla Trinitaria. Estos territorios tienen en común que están bajo el más reciente estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa y según las autoridades de defensa. Son la herramienta que necesita el bloque de seguridad para poder en esta lucha. Y para entender la importancia de esta medida, expertos señalan que esto recae en uno de sus artículos, el que se refiere a suspender la inviolabilidad del domicilio. Escuchemos un ejemplo. Un grupo delincuencial organizado que comete un delito. Van las Fuerzas Armadas, la policía le persigue, se mete a una casa, no pueden allanar. Bajo el estado de excepción se interrumpe, se suspende este derecho y se puede allanar sin orden de juez competente. A lo que se refiere el abogado Alex Valle es que el estado de excepción se aplica una vez lo decreta el jefe de Estado, pese a que no exista aún el pronunciamiento de la Corte Constitucional aprobándolo o inadmitiéndolo. Imagínese si es que la Corte desde un principio declararía inconstitucional frente a un evento, ¿no es cierto?, de emergencia. Eso sería catastrófico. Si por A o B situaciones políticas se interrumpen de aquí, entonces claro, no le daría la posibilidad al Estado de reaccionar frente a estas situaciones excepcionales. 2 estados de excepción anteriores no recibieron el aval de la Corte. Para el actual, más de 30 municipios y una asociación internacional de juristas le han solicitado admitirlo. Porque, como mencionan las autoridades, con ese mecanismo se agilizan los operativos para atrapar a los responsables de generar caos en el país. Y atención, porque 150 policías son capacitados para erradicar la violencia de género a través de una alianza entre el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el apoyo de organizaciones internacionales. Veamos.
Las capacitaciones en norma técnica de atención integral en salud y víctimas de violencia basada en género, además de graves violaciones a los derechos humanos, se dictan en Quito para 150 policías hasta el 13 de julio. Datos del Consejo de la Judicatura establecen que en el 2023 se registraron 583 femicidios y muertes violentas de mujeres. De este total, el 65% se concentraron en 3 provincias, 244 en Guayas, 68 en Manabí y 66 en Los Ríos. Información oficial indica que la edad promedio de las víctimas era de 31 años. Solo el 55% tenían educación primaria y apenas el 5% educación superior. Además, el 58% eran madres y el 4% de las víctimas estaban embarazadas. Los talleres se realizan a través de una alianza entre el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el apoyo de Spotlight del Fondo de Población de Naciones Unidas. El objetivo, según enfatizaron los responsables de las capacitaciones, es brindar una atención integral y la no revictimización de las mujeres que sufren este tipo de vulneraciones. Los temas que se abordan son masculinidades, normativa de violencia de género en salud, marco legal y autocuidado para los equipos que manejan casos de violencia de género. Todos estos talleres esperan replicar a escala nacional para garantizar una atención integral a las víctimas y a sus familias. Son exactamente las 7 de la mañana con 27 minutos. Labores investigativas ejecutadas justamente en el Cantón Durán, perteneciente a la provincia del Guayas, lograron la aprehensión de un presunto integrante de un grupo delincuencial organizado, identificado con el alias de Chinchín. El operativo policial, allí se allanaron 2 inmuebles que serían habitados justamente por estos integrantes del grupo armado organizado Latin King, donde estaban almacenando sustancias ilícitas, es decir, droga y también armas de fuego para el cometimiento de actos ilícitos como robo a personas, robo de vehículos, extorsiones, entre otros delitos. Durante la intervención se levantaron indicios vinculantes allí como un arma de fuego, cartuchos, sustancias sujetas a fiscalización, es decir, droga, y 2 radios de comunicación. Es lo que ha informado la Policía Nacional en este operativo, luego de las labores investigativas y de inteligencia ejecutadas por los agentes de la Policía Nacional. La hora 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28 minutos, y en este momento vamos a hacer contacto con Daniel Moreira, que nos tiene información de última hora sobre algún tipo de accidente de tránsito. Tengo entendido que ha sucedido en la ciudad de Manta. Daniel, bienvenido, adelante, buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Willy? Sí, efectivamente, nosotros nos encontramos en este momento en la calle 17, avenida 24 de la ciudad de Manta. Justamente en este lugar se registró un accidente de tránsito donde una persona, un adulto mayor, iba a cruzar justamente el paso cebra cuando fue impactado por esta motocicleta que en estos momentos va a ser trasladada hacia los patios de retención vehicular de la Agencia Nacional de Manta. En estos casos, el cuerpo de bomberos trasladó al paciente, al adulto mayor, hacia el hospital Rodríguez Zambrano, donde lamentablemente iba inconsciente. Se encuentra ya esta persona sin vida. También hay una persona herida, que era el conductor de esta motocicleta de placas JB 251F, y para eso vamos a hablar con el agente de tránsito García. Muy buenos días, agente. Cuéntenos un poco cómo sucedió este accidente. Buenos días. Bueno, encontrándonos el servicio, dándonos la información y se llamó por medio de la radio de 911 que avanzábamos a un accidente de tránsito. Llegando al lugar se visualiza 2 personas en la calzada, uno adulto mayor y otro un joven. El conductor era un joven en la motocicleta y el adulto mayor se encontraba en el lado del paso peatonal, tirado en la calzada. El accidente se encuentra ya, el causante del accidente se encuentra con resguardo policial. Ambos, tanto como el adulto mayor y también el conductor de la motocicleta. Fue inconsciente la persona. Exactamente, fue inconsciente el señor adulto mayor por un fuerte golpe en la cabeza que se dio al caer, y así mismo también el conductor del vehículo se encuentra bastante grave también. ¿Alguna recomendación? En esta vía siempre pasan las motocicletas a altas velocidades. ¿Qué recomendación le da a la ciudadanía? Porque ya este accidente y han suscitado varios accidentes. Bueno, mi recomendación es que tomen las medidas de precauciones
Y así mismo que respeten las señales de tránsito. Deben respetar, por algo están puestas para poder respetar. ¿El señor se dedicaba a repartidor de delivery? No, vendía, creo, pan. Llevaba a domicilio pan. Muchas gracias. Así como escuchamos a la gente de Willy, justamente, mire, vemos los pedazos de los restos de la motocicleta que han quedado en la calzada. Como escuchamos a la gente, las dos personas fueron trasladadas hacia el Hospital Rodríguez Zambrano y como observamos en las imágenes, algo delicado de esta persona de tercera edad. Con esta información, siendo las 7 horas con 31 minutos, nosotros volvemos a estudios con más información. Continúen con... Muchas gracias, Daniel. Lamentable entonces, una persona fallecida y una herida en un accidente de tránsito hace pocos minutos en la ciudad de Manta. Con esto vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con más información. Sucesos. Bueno, seguimos informando y atención porque en Quito agentes policiales fueron capacitados por una institución justamente internacional sin fines de lucro con la finalidad de combatir la explotación sexual infantil y la trata de personas en el país. Durante el taller se trató la implementación de un software especializado, capacitaciones y seguimientos a las víctimas, además de la necesidad de contar con personal de la Judicatura capacitando en temas relacionados a la investigación de los ciberdelitos. Ahí está esta capacitación que se dio en la capital de la República a los agentes policiales. Atención con la siguiente información. 1.600 galones de diésel fueron encontrados almacenados en fundas plásticas ocultas en una bodega clandestina, esto en el cantón Huaquillas de la provincia del Oro. Allí fueron hallados por las Fuerzas Armadas durante una operación de control de armas y municiones y también explosivos. Esto en dicho cantón, que está ubicado en la zona fronteriza con Perú. Y se identificó también decenas de irregularidades para el contrabando de combustible. Allí está la información, miren las fundas plásticas donde estaba allí almacenado el combustible. Y atención porque el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza con la que se prohíbe la circulación de 2 o más personas en motocicletas. Veamos. En segundo debate y con 12 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, este 9 de julio se aprobó la ordenanza que prohíbe la circulación de 2 o más personas en motocicleta en Quito. La normativa fue propuesta por el concejal Bernardo Abad. Esto lo que busca es reducir los índices de inseguridad y la percepción de inseguridad en la ciudad. Esta ordenanza sentará también un precedente para que otros gobiernos autónomos descentralizados que también están buscando implementar este tipo de restricciones lo puedan hacer y como ejemplo tengan a Quito, la capital de los ecuatorianos. Esta normativa no pretende estigmatizar a los motociclistas ni tampoco afectar el uso de la motocicleta como medio de transporte y como un elemento para la producción y el trabajo. Pero sí busca que haya una reducción de la inseguridad y la percepción de inseguridad, puesto que, desafortunadamente, buena parte de los delitos que ocurren en Quito y en el Ecuador los cometen 2 personas utilizando una motocicleta. Abad también informó que existen algunas excepciones. Solo se permitirá la circulación de el cónyuge o conviviente en unión de hecho, con la debida documentación del registro civil, hijos o hermanos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, personas menores de 12 años, así como servidores públicos en cumplimiento de sus funciones. Las personas que incumplan la norma tendrán una sanción determinada por el Código Orgánico Integral Penal, que dispone una multa por infracción del 15% de un salario básico unificado, es decir, $69. Mirly Macías, Noticias 1 Mar.
Perfecto, esta ordenanza busca mejorar el tema de la seguridad también en la capital de la República, debido a tantos hechos delictivos y que son cometidos por 2 o 3 personas que viajan a bordo de una motocicleta, se ha tomado esta decisión. Mientras tanto, en Santo Domingo de los Áchilas se busca regular también el tránsito de vehículos electrónicos a través de un proyecto de ordenanza. En las próximas semanas se realizará una socialización a este respecto. Veamos. En las calles de Santo Domingo a diario se observa la circulación de personas a bordo de motos, scooters y otros tipos de vehículos eléctricos, algunos de ellos incumpliendo las leyes de tránsito e invadiendo en muchos casos aceras o carriles exclusivos, como la ciclovía. Por ello, en el cantón se busca regular la circulación de este transporte alternativo a través de un proyecto de ordenanza. De acuerdo al artículo 264 de la Constitución del Ecuador y el 55 del Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, faculta a los gobiernos municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. Hay sanciones leves, por ejemplo, una vez aprobada la ordenanza, que se multará con el 5% de un salario básico unificado, por ejemplo, las motos eléctricas o scooter que afecten o en este caso fallen a la ley de tránsito, invadan vías, etcétera, o infracciones también sumamente graves, por ejemplo, que las motos eléctricas o scooter puedan provocar algún tipo de accidentes de tránsito. Los conductores, por su parte, manifiestan que en muchas ocasiones quienes circulan en este tipo de vehículos cometen imprudencias que podrían, a su criterio, ocasionar accidentes. Cuando se ponen en media vía, debe andar a un ladito, o sea, está mal. O sea, debería regularse. Debería regularse, claro, de ley. Por lo que a veces uno va aquí y uno tiene que abrillarse para que ellos pasen. Son bastante imprudentes. Además, como son vehículos silenciosos, pues son difíciles de percatar uno como conductor, ya que toman, es decir, arrebasan por cualquier lado, por cualquier sentido. Y como son vehículos silenciosos, uno no se escucha. Peor aún se da cuenta del motorizado ese. Se estima que para la tercera semana del mes de julio se realice una socialización sobre este proyecto de ordenanza con grupos sociales a favor del uso de este tipo de transporte. Además, se espera que con la aprobación de este proyecto se obtenga un catastro para conocer la cantidad de vehículos eléctricos que existen en Santo Domingo y sus conductores obtengan los documentos o permisos para circular en los mismos, entre otros criterios que se siguen analizando. Bien, Pedrito, esto que piensan hacer en Santo Domingo ya lo han hecho en otros municipios, por ejemplo, Puerto Viejo, donde se regula el uso de las motocicletas que son, o scooter, que le llaman las motos eléctricas. Porque, como lo decía un caballero ahí en la entrevista, ¿no? Estos son muy silenciosos, no suena, no hay motor que se escuche. Entonces, usted cuando acuerda los tiene allí, usted va a pasar la calle y viene uno en contravía. Como no son regulados, como los manejan menores de edad, lo maneja cualquier persona y hasta los niños que van a la escuela lo cargan allí, estos scooters, estas motos eléctricas. Debe ser regulado. La única diferencia entre el scooter y una moto es que la una hace bulla, ruido, y la otra no. Pero ambos cometen esas imprudencias, esas arbitrariedades en las vías. ¿Por qué? Porque rebasan por la derecha, se meten en zigzag, hacen lo que les da la gana en la vía. Hay que ser respetuosos. Sí. Mire usted, que una motocicleta, tanto como la motocicleta como el scooter, debe ir en el centro de la vía, no debe ir a la derecha, ni menos rebasar a la derecha, porque alguien va a girar, no lo mira o no lo registra y viene el accidente. Y han sucedido accidentes. Lo mismo que la bicicleta con el scooter, tienen que regularse y también tienen que ser responsables los conductores de cada uno de estos automotores. Así es. Por ejemplo, en Puerto Viejo no pueden andar en la periferia de la ciudad, en las zonas rurales, tienen que andar en ciertos y determinados espacios. Esto porque no piden licencia, no son vehículos que tienen que matricular anualmente. Son vehículos de paseo más bien. ¿Sí? No son vehículos para andar en vías rápidas. Pero causan accidentes y a veces son víctimas también de los accidentes. Y eso es lo que se trata de regular. De los siniestros de tránsito. Pedrito, en otro tema, 7 de la mañana, 44 minutos. Quería escuchar su opinión porque ayer se viralizó un video en redes sociales luego de que en Manta se diera un hecho de sangre, una muerte violenta y otra persona que se bate entre la vida y la muerte. Minutos después salió un video que yo creo que no fue grabado ayer.
debió haber sido con unos días de anticipación. Eso se prevé que fue en el Ironman. En el Ironman. El día domingo. Claro, el día domingo. Se grabó un video de una persona, una damita, que se sube a una de las tanquetas del ejército ecuatoriano. Impresentable, oiga, de verdad, Y impresentable. comienza en traje, ahí está, en traje de baño, para una foto. Al momento pensaban que era una foto, pero la damita se levanta su parte de brasier, que le llaman, ¿no? Y muestra sus partes justamente allí al público, a la gente que estaba haciendo este video, con la venia de los militares, que yo no sé, a ver, de pronto usted va y pide que quiere tomarse una foto con un militar, con una tanqueta y todo. Si es una foto normal, bien, pero si ya comienza a ser esta, que es una falta de respeto, pues es mal, ¿no? En este caso, Pedrito. A ver, primero habría que analizar el contexto de cómo se suscitó el hecho para que esta dama, con el mayor de los respetos, haya subido hasta la tanqueta para tomarse una fotografía. Yo creería que, primero, los militares que estaban al frente de la tanqueta no debieron permitirle en lo absoluto, porque una tanqueta es una herramienta sagrada que está dirigida para combatir, sobre todo, el respeto a la soberanía de los ecuatorianos, porque para eso están los militares, pero en este caso están trabajando para combatir la violencia. Por otro lado, y con el respeto de la dama, mi querido Willy, por favor, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, si la chica tenía su calentura, también tiene su responsabilidad interna. Por el amor de Dios, estamos en una guerra interna y ella no debió propasarse sacándose la prenda para mostrar sus senos, pues. El militar le permitió la subida porque pensó que era una foto tranquila. Se portó buen dato, claro. Sí, pero ya después hace otras cosas que debió haber sido incluso hasta detenida, porque en el COI establece esta situación también de los actos prácticamente obscenos en las vías públicas. La moral, las buenas costumbres, el buen comportamiento. Entonces recae el peso en la dama, que lamentablemente hizo este comportamiento inadecuado, y sobre todo en un equipo en el que está al servicio de la seguridad, defendiendo la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Aún no hay un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Seguramente serán sancionados los militares que estaban al frente de esa tanqueta. Seguramente sí. De seguro que lo van a sancionar los militares. A la damita incluso hay mucha gente que comenta y que pide hasta la detención de la damita, que ya está identificada a propósito, pero que espera lo que digan las autoridades en este caso, ¿no? Es lo que se espera. Bueno, Pedrito, vamos a la pausa. Ya regresamos de inmediato. Ya regresamos. Perfecto, estamos llegando prácticamente a la parte final. Mi querido Willy, el presidente de la República, sí, acá en la provincia de Maraví, ¿no? Hoy día cumplirá agenda también en la ciudad de Puerto Viejo, donde hará la entrega del aval soberano de 50 millones que el municipio de Puerto Viejo ha solicitado a través de un crédito para poder hacer obras hidrosanitarias en la zona norte. Algunas ciudades son beneficiadas ahí. Bueno, en el transcurso del día entonces estaremos haciendo trascendente esta importante información en beneficio de Puerto Viejo, la capital de los Maravitas, y en términos general de toda la región. Con esto estamos llegando a la parte final, mi querido Willy. Así es, muchas gracias, Pedrito. Que tengan ustedes un buen día. Buenos días, felicidades.